tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos otra vez a su programa Una Cita con Dios. Estamos de vuelta, nosotros, yo más bien, tú ya has estado el programa pasado, sí, yo me dejé de ver un ratito. Qué bueno que nos están sintonizando otra vez ustedes también. Tenemos mucha palabra que va a servirle a su vida. Y pues ahorita es septiembre, es el mes patrio, creo que ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Sí, así es. Es uno de los mejores meses, déjame decirte, porque aparte de todo es mi cumpleaños. No, no es cierto, pero sí, nos da mucho gusto que estén esta noche con nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial y sabemos, como comentaba antes, que va a ser de gran bendición a sus vidas. Esperemos que nos sigan acompañando durante todos los bloques. Verán que tenemos algo muy interesante por compartirles para que nos acompañen y estén con nosotros en esta noche. Así es, bueno, pues yo veía luego 1 de septiembre nos tocó, yo veía que ya en el semáforo ya estaban vendiendo las banderas, no se tardaron ni un día. Y está muy bien, hay que aprovechar este mes para, todos los meses hay que tener ese sentido de patriotismo, de amor a nuestro país. Y bueno, pues ya lo decíamos, se celebra la independencia de México el 16 de septiembre, el inicio de la independencia de 1810, termina el 27 de septiembre de 1821. Lo que más celebramos es el inicio, ¿verdad? Entonces también nosotros en nuestras vidas, el tema que vamos a hablar es igual, la independencia, pero ¿independencia de qué? Pues en nuestras vidas tenemos muchas cosas a las que a veces nos aferramos o cosas a las que nos debemos de aferrar y hacemos las cosas al revés. Dependemos de cosas que no debemos y no nos independizamos de las que sí debemos. Sí, exactamente. Independencia es no estar dependiendo de algo o estar como esclavizados de, ya puede ser algún objeto o algo material, alguna persona, algún hábito que tengamos, no sé, algo que pues pueda llegar a perjudicar nuestras vidas. Es no estar como dependiendo de aquella situación o de aquella cosa. Es tener esa libertad, o sea, ser libres pues puede ser también en expresarnos o en no estar sujetos a algo que nos robe como tranquilidad o nos robe paz o nos quite incluso tiempo de nuestra vida, tiempo que bien puede ser aplicado para... Bien aprovechado. Ajá, exactamente. Así es, sí, pues ya lo decíamos, en este caso, pues la independencia de México, nos independizamos de los españoles, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues había una opresión que ejercían sobre los mexicanos de ese tiempo. Entonces, eso fue de lo que nos independizamos o de lo que se independizaron en esa época. Entonces, como le decimos, ahora nosotros a veces tenemos algunas cadenas que, si bien no las vemos, son cadenas que nos están lastimando en nuestra vida, nos tienen presos en alguna situación. Puede ser la depresión, puede ser el alcoholismo, la drogadicción, cualquier adicción que afecte tu cuerpo. La televisión también puede esclavizarnos. El celular es lo que más esclaviza. Es la moda ahorita, ¿no? Que todo el mundo está con el celular, incluso se han pasado videos y demás que pues van las personas en medio de la naturaleza, ¿no? Pero van con el teléfono aquí observando lo que hay en las redes sociales, sin observar lo que hay a su alrededor, sin observar los árboles, las aves, los paisajes tan bellos que hay en México. Es muy bonito, tiene lugares increíbles y pues es una pena que por estar metidos en ese aparato, pues perdamos incluso convivir con nuestra familia, ¿no? Perder ese tiempo con los hijos, con los papás. Digo, ahorita pues los tenemos con nosotros, pero el día de mañana tal vez ya no estén, entonces no hay que perder ese tiempo, hay que aprovecharlo cada día y pues hay que ser sabios y prudentes para no permitirnos ser esclavos de aquellas cosas. Así es, decimos del celular porque es como que lo más común, que todos tenemos celular, entonces todos siempre estamos así
vamos toda la gente caminando así, viendo hacia abajo, casi podemos chocar con alguien, con algo y ni nos damos cuenta. Entonces, todas esas cosas que nos perjudican, tenemos que romper esas cadenas y quitar, insisto, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque pues no generan ningún bien a nuestras vidas. Y el otro lado, la dependencia que debemos tener. Muchas veces la dependencia puede ser mala en muchas cosas, pero la dependencia de Dios, esa nunca nos va a afectar, ¿no? Sí, así es. La dependencia de Dios es, creo que la mejor, lo mejor que pueda haber, porque pues igual, como comentas, depender totalmente de algo puede llegar a cierto punto afectarnos, pero si decidimos elegir a Dios en nuestras vidas, pues obviamente que al contrario se va a ver reflejado en nuestras vidas, pues incluso mejorada, con nuevas oportunidades, nuevas fuerzas, porque cada día pedimos a Dios que renueve nuestras fuerzas para seguir adelante. Digo, durante el día, pues ya sea en el trabajo, las actividades que se tengan a diario, llegamos a tener como ese cierto cansancio que puede haber, pero pues renovarnos cada día y dependiendo de Dios, que sea Él quien tome el control de nuestras vidas y pues estar siempre en contacto, comunión con Él. Y pues es de esto de lo que les vamos a estar hablando el día de hoy, así que no pueden separarse ni un momento porque sabemos que va a ser pues de gran bendición a sus vidas. También queremos invitarlos a la Iglesia Reconciliación, que los servicios son los días miércoles a las 6 de la tarde, los días viernes de oración a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana, para que nos acompañen, para que estén con nosotros. Ahí les brindamos amistad y sobre todo un muy buen rato de bendición y pues muy agradable que se pueden pasar. Así es, cualquier duda que tengan aquí la pueden expresar ahí, pueden visitarnos y ahí van a encontrar un buen lugar donde convivir, donde conocer gente y más que nada encontrarse con Dios. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema de independencia después de estos comerciales, no le cambien. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Una Cita con Dios. Muy buenas noches a los que nos acaban de sintonizar. Bienvenidos a una emisión más. Hoy, 1 de septiembre, que estamos comenzando una nueva serie titulada Independencia. ¿Por qué hablar de independencia? Bueno, Chuy y Sara en el bloque introductorio nos estuvieron explicando y recordábamos esto, ¿no? Este es el mes patrio, o así lo consideramos la mayor parte de las personas. ¿Por qué? Porque el 16 de septiembre conmemoramos pues el inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. Ya decía Chuy, pues México se independizó de los españoles. Y bueno, no vamos a entrar con tantas cuestiones de historia. A lo mejor los muchachos, los jóvenes o adolescentes que nos están viendo dicen, estoy viendo historia en la escuela y quiero librarme de eso, y me lo vienen a recordar acá. Pero bueno, hablamos de independencia, pero de un tema más importante. Es muy padre, es genial que un país como México haya podido independizarse de otro, que en este caso fue España, pero pues ya es lo de menos de qué país se trataba, porque dejas de depender de él. Hace rato ya comentaban esto los muchachos y yo quiero ahondar en esto. ¿Por qué hablar de independencia? Bueno, ya dijimos, es el mes patrio, pero en el ámbito espiritual hay una independencia mucho más importante y Dante lo comentaba. Por un lado la dependencia, por otro lado la independencia. Hay una independencia sana y una independencia insana. También a su vez, la contraparte es que hay una dependencia sana y otra insana. ¿Cuál? Pues bueno, como él lo comentó, la dependencia de Dios es la que de nosotros deberíamos tener, ¿no? O reconocer sobre todo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para vivir. Nosotros no podemos vivir por nosotros mismos. Nuestra vida no depende de nosotros mismos, dependemos absolutamente de Dios. ¿Y qué independencia es la que deberíamos tener? La independencia del pecado. Nosotros, con esta serie de temas que vamos a estar tratando y los próximos jueves del mes de septiembre, si Dios nos permite, trataremos esta serie porque tenemos en mente algo que es pues, el eslogan también que estamos manejando: por un México libre. ¿Por qué por un México libre? ¿Un México libre de qué?
Creo que todos ustedes están relacionados con los problemas que hay en nuestro país. No hay una sola persona, aunque ni siquiera vea las noticias, que no se dé cuenta de lo que pasa en el país. ¿Por qué? Porque vivimos sumergidos, vivimos en medio de un ambiente de violencia, de maldad, de robos, de mentiras, de destrucción, de desintegración, de divisiones, entre otras cosas. Tenemos tantos problemas que golpean nuestra nación. Y eso es porque nos hemos vuelto independientes de Dios. ¿De qué se trata todo esto entonces? ¿Por qué hablar de independencia? ¿Por qué hablar que queremos un México libre? Un México libre lo vamos a encontrar cuando sea un México que busca a Dios, un México que reconoce su dependencia de Dios, un México que reconoce que necesita a Dios, que sin Dios no puede vivir. ¿Por qué? Porque así como una persona no puede vivir sin Dios, una nación tampoco puede subsistir, tampoco puede seguir adelante, puede desarrollarse sin el Señor. ¿Qué pasa cuando una sociedad, cuando una civilización no considera a Dios? Esa sociedad entra en declive, empiezan a surgir antivalores, empiezan a surgir dificultades, conflictos que golpean el mismo entorno social. Y nosotros queremos evitar todo eso. ¿Cuál es la solución? Pues como todos nosotros como ciudadanos nos hemos dado cuenta, la solución no está en el gobierno en turno. No importa el partido que nos esté gobernando. La política es buena, los gobiernos tienen a veces buenas intenciones, bueno, algunos actúan bien, algunos tal vez no, pero finalmente son humanos, son personas. Si alguno de nosotros puede accesar a un cargo público, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Depender de aquel que no se equivoca, acudir a aquel que no comete errores, depender y pedir auxilio, pedir consejo, pedir ayuda a aquel que nos diseñó, aquel que sabe cómo debería ser el gobierno, aquel que sabe cómo debería ser la sociedad, aquel que sabe cómo deben ser las familias, porque espera lo mejor para nosotros. ¿Quién es? Pues es Dios, y Dios quiere establecer una relación con nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es el puente, Jesucristo es el canal, es el medio para acercarse a Dios nuestro Padre. Y bueno, eso es algo que constantemente ustedes televidentes han escuchado aquí en el programa. Entonces, volviendo a lo de la independencia, ¿de qué tenemos que ser independientes? Ya dijimos que la dependencia se trata de necesitar algo. Tú eres dependiente de algo porque lo necesitas, porque sin ello no puedes vivir, porque tienes algo que te mueve a buscar esa cosa, esa situación, ese hábito, eso que tienes en mente. Entonces queremos ver un México libre ¿de qué? Ya lo dijimos, de adicciones. Queremos ver familias libres de adicciones. Queremos ver familias libres de la desintegración. Nosotros queremos ver familias mexicanas fuertes, unidas, matrimonios que se aman, que aman a sus hijos, que buscan lo mejor para ellos, familias bien desarrolladas, niños, jóvenes y adolescentes con un buen porvenir, con un buen futuro. Pero ¿cómo es esto posible? Con la ayuda de Dios exclusivamente. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo vamos nosotros a poder lograr ese objetivo? ¿Cómo vamos a poder ser libres de todos esos problemas que estamos mencionando? ¿Cómo podremos ser libres de ello? Bueno, quiero tomar como base en la Biblia, en el libro de Romanos, lo que se nos dice en el capítulo 6, versículo 15. Nos dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad
que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿De qué se trata? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en esto que escribió en esta parte, esta carta a los romanos? Bueno, él habla de dos cosas, habla de libertad, habla de esclavitud. Y nos explica cómo es que una persona se vuelve esclavo de otra. Dice, cuando se somete a ella para obedecerla. Uno se vuelve esclavo de algo cuando se somete para obedecerlo, cuando te vuelves dependiente, cuando lo necesitas, cuando estás a la merced o a la disposición de aquello. Ya lo decían los muchachos en el bloque anterior, incluso algunos son esclavizados por el mismo teléfono, por el celular, por las redes sociales, al grado que pues uno no puede despegarse, estás con el celular, estás viendo, chateando o haciendo cualquier actividad con el teléfono. Entonces, ¿qué pasa si tú lo apagas un rato, si tú lo dejas? Incluso si se te apaga porque se le acabó la batería, pues lo conectas y en el momento en que cargue lo suficiente lo vuelves a prender. ¿Por qué? Porque necesitas estar viendo, necesitas estar checando notificaciones o publicando alguna información o algo así. Entonces, estamos a la merced de eso. Por mencionar un ejemplo nada más, ¿qué pasa con una persona alcohólica? Está a la merced del alcohol. Ahora, es fácil que cualquiera pudiera pensar, bueno, yo no soy alcohólico, yo no dependo del alcohol, yo lo puedo controlar, yo sé manejarlo, etc. ¿Cómo te vas a dar cuenta si eres dependiente del alcohol? Bueno, si estás a la merced del alcohol. Muchas personas saben que se trata de controlar los hábitos y no de que esos hábitos se vuelvan vicios y nos controlen a nosotros. Pero ¿cómo puedes darte cuenta? Bueno, ¿cuánto tiempo puedes pasar sin tomar alcohol? Piensa cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo puede pasar sin que fumes un cigarrillo? ¿Cuánto tiempo puede pasar sin que vayas al casino a apostar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar sin que salgas con tus amigos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar sin que te dediques a algo, tal vez de la escuela o del trabajo, algún deber? ¿Por qué menciono los deberes? Porque pues también nos podemos esclavizar a todo eso. Incluso hay un término, no sé si es oficial o si es formal el término, pero se utiliza el término trabajólicos. Las personas que son adictas al trabajo. No pueden estar en casa porque aun cuando ya llegan a casa, ya necesitan otra vez checar todos los pendientes de su trabajo, atender llamadas o buscar personas, contactos, etc. Hacer conexiones. No, pues son personas que dependen de ello, están a la merced. Ese es el punto. ¿Cuánto necesitas de esa persona, de esa sustancia, de esa actividad? ¿Cuánto lo necesitas? ¿Cuál es lo malo con estas cosas? ¿Cuál es el punto malo, con estas cosas? Pues que nos pueden desviar de enfocarnos en las cosas más importantes. En emisiones anteriores aquí en este programa hemos hablado sobre las prioridades, cómo Dios es el que pone o debe poner en orden nuestras prioridades. La familia es importante, el trabajo es importante, pero nada es más importante que Dios. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué hablamos de una cita con Dios? ¿Por qué esto lo hemos comentado? Porque Dios es la persona más importante en todo el universo y es la persona que más te ama en todo el universo. Así que ¿por qué darle la espalda a Dios? ¿Por qué no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida? ¿Por qué depender de otras cosas? ¿Por qué buscar satisfacción o felicidad en otras cosas que a lo mejor no son malas, cuando la mayor satisfacción nos la puede dar Dios? Créeme, por experiencia lo digo, por más cosas buenas que te rodees, sean buenas o sean malas, pero por más que te rodees de cosas que te satisfacen por un momento nada más. Acudes a ellas y te sientes bien mientras estás en contacto con ellas. Mientras estás tomando el alcohol, mientras estás fumando ese cigarrillo, como lo decía, mientras estás con esas personas, con esa o con esas personas, mientras estás en ese lugar. Pero en el momento en que te vas, en que cambias, en que haces algún cambio, ya no te sientes bien y solamente piensas en volver a ello, en volver a aquello. ¿Qué necesitas? Depender de Dios. Todo eso, ¿cómo te das cuenta que no sacia? Por lo que acabo de comentar. Necesitas una y otra y otra y otra vez. Porque al final, cuando vuelves tal vez a tu casa, después de haber hecho aquello,
aunque te guste, sea bueno o sea malo, sea moral o inmoral, no sé, tenga algo positivo o algo negativo, pero vuelves a casa, al final estés solo en casa o estés con tu familia, pero te acuestas por la noche y te preguntas qué sentido tiene. Y lo único que esperas, repito, es volver a lo mismo, es volver otra vez con aquella persona, hacer aquella actividad, y dependes de esa situación de la que tienes en mente. Entonces, ¿por qué no depender de Dios? Dios es lo más impresionante, es lo más grandioso que hay. Dios es una persona que quiere establecer precisamente una relación contigo. Es una persona que te ama, es una persona que quiere tu bienestar, es una persona que busca y que quiere lo mejor para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es soltar todo lo demás, abrir tus brazos, decirle: Señor, yo ya no quiero nada con todo esto, yo te quiero a ti. Es cambiar todo eso por Dios. Y yo te puedo decir que lo siguiente: no temas, no tengas miedo de dejar todo eso. Vale la pena. Vale la pena cuando tú sacrificas algo por Dios, porque Dios no se queda con nada, Dios siempre recompensa. El libro de Hebreos en la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario por lo cual es necesario, que una persona que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Así que cuando tú dejas cosas por Dios, cuando tú quieres dejar de ser dependiente de todas esas situaciones que nosotros estamos mencionando para tener esa relación personal con el Señor, Dios no se queda con nada. Dios no dice: bueno, pues ni modo, que te conviene estar conmigo, pero pues va a ser una vida aburrida, va a ser indeseable, la vas a pasar mal. No, es todo lo contrario. Con Dios vas a tener lo mejor. Y Dios dice: ok, tú sacrificaste todo eso por mí, yo ya había sacrificado a mi hijo por ti, pero aún así yo te voy a bendecir todavía más. Ya entregué a mi hijo por ti, es la mayor bendición, todavía te voy a dar más bendiciones aún. Así que bueno, con eso en mente los dejamos. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos después de estos mensajes. Por favor, no le cambie, siga con nosotros. Quiero leerles un versículo está en el libro de Juan. Es una historia de cuando Jesús estaba en el mundo. Dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Esto es como, me imagino que ustedes están pensando ahorita, pues como lo decimos ya, Miguel Hidalgo comenzó esa batalla, ya se firmó un acta de independencia de los españoles. Entonces, ¿de qué nos debemos independizar? Pues ya lo vimos, del pecado. El que hace las cosas malas, esclavo es de esas cosas, ya las mencionamos. También que el que conociera a Jesús iba a ser verdaderamente libre. Eso, pues esa libertad que no se puede conseguir de alguna forma terrenal, sino es una libertad espiritual que nos tiene que dar Jesús. Sí, así es. También hay un versículo en la Biblia que menciona que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y pues nosotros creemos eso, que cuando invitamos a Dios en nuestras vidas, que empieza a morar en nosotros, entonces hay libertad y entonces tenemos la fuerza necesaria para dejar de lado aquello que nos mantiene esclavizados. Mencionaba Dante hace un momento las drogas, por ejemplo, que si por alguna razón se consume esa sustancia, es probablemente porque hay depresión, porque hay algún problema, alguna situación que nos hace que caigamos a consumir esas cosas, pero eso finalmente es pasajero. Igual en el momento llegas a olvidarte de todo, a sentirte feliz, pero solamente es tiene efecto esa sustancia, termina el efecto de esta sustancia que ingerimos
y todo regresa a la normalidad. Regresas a volver a sentirte en depresión, a sentirte mal, y finalmente qué solución trajo ante ese problema lo que ingeriste. Entonces yo creo que pues es un error o es un camino equivocado que estamos tomando. Si queremos llegar a sentirnos mejor, a que esa situación, ese problema pase, pues yo creo que entonces debemos pensar y analizar si el camino que estamos tomando pues realmente nos va a llevar a la solución que estamos buscando. Si no lo es, pues la solución es Dios. Es buscarle, es abrir nuestro corazón para que sea Él quien entre. Comentábamos hace rato, bueno, Eder mencionaba que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la buena noticia es que ya una persona vino aquí a esta tierra y dio su vida en rescate de pues, todos nosotros. Si llegamos a arrepentirnos, si llegamos a reconocer que no estamos haciendo las cosas bien, y si buscamos a Él, Él nos va a dar esa libertad. Así como en algún tiempo fuimos liberados de los españoles, igualmente ahora podemos ser liberados de esa maldad, de esa esclavitud a lo que estamos siendo o que estamos buscando, que pensamos que aparentemente eso nos hace sentir mejores, pero realmente pues no es así. Así es, sí, pues también queremos enfatizar en el hecho de que debemos ser dependientes de Dios. ¿Por qué? A lo mejor piensan, no, pues me estás diciendo que soy esclavo de esto y ahora quieres que sea pues esclavo de Dios, digamos. Pues en cierta forma sí. ¿Por qué? Porque Él, siempre lo decimos, es como nuestro Padre, y como nuestro Padre nos ama. Dios es amor, eso creo que lo sabemos todos sabemos que Él solo quiere cosas de bien para nosotros. Él nunca va a, dice un versículo, si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios nos va a dar a nosotros. Entonces por eso es que debemos ser dependientes de Él, así mismo como un niño es dependiente de su padre al ser pequeño. ¿Por qué? Porque no sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que le conviene y lo que no le conviene. El papá sí, así Dios sabe lo que más nos conviene, lo que es mejor para nosotros, y siempre Él tiene un plan para cada uno de nosotros en este mundo. Entonces a lo mejor estamos viendo como que pues ahorita no vemos claro y no sabemos para qué estamos en este mundo, pero tarde o temprano va a llegar una situación, de un momento para otro no te vas a dar cuenta y de repente vas a decir, para esto es para lo que yo estoy en este mundo. Entonces por eso es que debemos ser dependientes de Dios, porque dice otro versículo, que primero busquemos a Dios y las cosas de Él, su reino, y todo lo demás vendrá como cosa añadida, será como un extra. Entonces, siendo dependientes de Él, todas esas cosas que nosotros estamos pensando, cosas como ya lo decía, que bendiciones, cosas buenas que Dios nos está dispuesto a darnos, todo eso nos lo va a dar si nosotros buscamos primero de corazón a Dios. Sí, así es, exactamente. Solamente tenemos que tener esa disponibilidad para acercarnos a Él y sobre todo creer, ¿no? Creer, cuando nos acerquemos a Dios, creer que existe, que Él está ahí, que está con nosotros, que a pesar de que no podamos verlo, pues Él está ahí, su presencia está ahí con nosotros, y pues tener esa disponibilidad, abrir nuestro corazón para recibirlo. También muchas veces no nos acercamos por temor a que pensamos que no nos puede recibir, que como si tenemos tanta maldad en nosotros, ¿cómo nos va a recibir o cómo va a escuchar nuestras oraciones cuando hablemos con Él? ¿Cómo nos va a escuchar si hay maldad en nosotros? Pero pues precisamente de eso se trata, ¿no? De acercarnos a Él con humildad y sí reconociendo que hay maldad en nosotros, que hemos hecho las cosas mal, y Él nos va a escuchar, Él va a estar ahí. Es como cuando estamos enfermos, ¿no? Que vamos al médico. No vamos a ir al médico cuando nos sentimos perfectamente bien, sino al contrario, para que nos dé algún medicamento que nos reponga de la enfermedad. Pues es igualmente con Dios. Él todo el tiempo está esperándonos el momento para que nosotros nos acerquemos a Él y le busquemos.
como decía Dante hace un momentito, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para todos los que estamos aquí en la tierra, sin excepción, para todos. Solamente hay que acercarnos a Él, hay que abrir nuestro corazón y permitir que Él pues vaya haciendo o comenzando a obrar algo diferente sobre nuestras vidas. También en la Biblia dice que las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Todos esos hábitos, esas creencias, todas esas ideas que llegamos a tener incluso sobre nuestra persona, cuando venimos a Dios todo va cambiando, todo va haciéndose diferente. Incluso la misma gente de nuestro alrededor comienza a ver la diferencia en nuestras vidas porque ya actuamos de una manera diferente, porque ya recibimos esa libertad que Dios nos ha dado, porque ya no hacemos o cometemos los mismos hábitos, porque ya nuestra vida comienza a tener un sentido diferente. Pero la forma como se va a empezar a notar esa diferencia es desde el momento que nosotros, nadie más que nosotros, tomamos la decisión de hacer algo diferente, de acercarnos a Dios y de dejar todo aquello que nos estaba haciendo daño atrás. Y no regresar, ya cuando hemos tomado esa decisión, no regresar atrás, porque si llegásemos a voltear tan solo un momento, pues es como dar un paso atrás, ¿no? Entonces pues hay que estar bien firmes en la decisión que hemos tomado para que podamos entonces disfrutar y ser felices. Sobre todo si en algún momento pensábamos tener esa felicidad completa con aquellos hábitos que teníamos, pues ahora sí realmente poder disfrutarlo en Dios. Así es, vamos a ser felices disfrutando las cosas porque Dios nos va a dar una paz verdadera. Vamos a poder disfrutar de nuestro trabajo, de las obligaciones que tenemos, porque pues, son obligaciones, como lo decíamos, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? A veces a algunos no les gusta su trabajo, pero Dios nos va a hacer, ahora sí que nos va a hacer ver la vida de color de rosa. Sí. Todo va a ser bonito así. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros lo hemos experimentado, nosotros les hablamos con conocimiento de causa. A mí me ha pasado que estoy muy estresado con muchas cosas y al final del día, debería hacerlo durante el día también, pero al final del día, cuando es de noche y ya voy a dormir, le doy gracias a Dios porque estoy vivo y le dejo todas las cosas en sus manos y ya me da una paz que digo, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, así ustedes también tienen esa oportunidad de, desde ahorita, tener esa paz verdadera. Y vamos a seguir hablando sobre este tema después de estos cortes comerciales. Nuevamente, gracias por seguir con nosotros en una cita con Dios. Estamos hablando del tema independencia. Los muchachos ya nos dieron una introducción, yo también ya comenté algunas cosas al respecto. Y bueno, siguiendo esa línea, recapitulando, ¿qué estábamos mencionando? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, de comenzar a depender de Dios y dejar de depender, volvernos independientes de situaciones dañinas, de cosas que perjudican nuestra vida de alguna manera. ¿Cómo saber que somos adictos a algo? También eso lo estuvimos mencionando. Simplemente es hacer un autoanálisis y checar o revisar qué tanto necesitamos de una persona, una actividad, una cosa propiamente, una sustancia, como lo decíamos, entre otros. ¿Qué tanto lo necesitamos? ¿Qué tanto nuestra mente está pensando en eso? ¿Qué tanto nuestra mente puede dejar de pensar en eso? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a todo eso? Entonces, eso es lo que nos va a determinar si somos dependientes a algo. ¿Qué mejor también veíamos que ser dependiente de Dios? En el versículo, los pasajes que estuvimos leyendo previamente, ya los muchachos mencionaron unos, yo comentaba también en el libro de Romanos, se nos habla de ser libres del pecado específicamente. ¿Por qué ser libres del pecado? ¿Será posible realmente ser libre del pecado? ¿Qué es el pecado para empezar? La Biblia nos define el pecado como una falla delante de Dios, errar en guardar la ley. ¿De qué se trata esto? Que Dios nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado las Sagradas Escrituras y en ellas se nos revela cuál es la voluntad de Dios y entre otros encontramos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Dios dejó muchos mandamientos, muchas leyes, pero se resumen en 10.
las conocen la mayoría de las personas, seguramente ustedes que nos están viendo las han escuchado. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no usarás el nombre de tu Dios en vano, no codiciarás, etcétera, etcétera. Entonces todos esos mandamientos. Jesucristo, ya cuando Él vino a la tierra, Él esos 10 todavía los resumió en 2, y Él dijo en una ocasión que le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, pues que era el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo era similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesucristo todavía nos vino a simplificar las cosas. ¿Por qué? Porque si tú analizabas todas las leyes que Dios nos dio, ibas a pensar, y no te culpo, yo pensaría lo mismo, es imposible cumplir con todo eso, es imposible. Luego Dios a Moisés se las resume, le dice, bueno, aunque te he dado todas estas leyes para que se las transmitas a mi pueblo, te las resumo ahora en 10. Y le dio 10 mandamientos como lo fundamental, lo que iba a regular la relación con Dios y la relación con el prójimo, la relación con los demás. Y aún así uno trata de cumplir esos 10 y te vas a dar cuenta que no es posible. Todos alguna vez hemos mentido, alguna vez hemos robado, alguna vez hemos codiciado, hemos deseado lo que no tenemos, no matarás es otro, alguna vez hemos matado. ¿Cómo hemos matado? Porque Jesucristo nos hablaba de la intención de la ley. Jesucristo dijo que matar no es nada más el hecho de que prives de la vida a alguien, como incluso se define en nuestras leyes, sino el odiar a alguien. Cuando tú odias a alguien, cuando aborreces a alguien, cuando no quieres a una persona, la detestas y tienes cierto rechazo a ella, dice la Biblia, ya la estás matando en tu corazón. Incluso algunos utilizan esa expresión, no, fulano, fulana, ya está muerto para mí, ya está muerta para mí. Pues la persona sigue viva, pero tú en tu corazón ya la mataste. En tu mente ya no tiene vida, ya no tiene relación para ti. Entonces también hemos matado, es la verdad. Hemos deshonrado a Dios, no hemos cumplido con sus mandamientos. Dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces no los adorarás. ¿Y qué otros dioses? A lo mejor no adoramos a un animal, no adoramos a una cosa propiamente, pero hay otras formas de idolatría, hay otras formas de no cumplir con este mandamiento, de no adorar a otros dioses. ¿Cuáles son? Pues simplemente piensa cuál es la prioridad en tu vida. Cuando nosotros ponemos algo en primer lugar, ese es nuestro Dios, lo que está en primer lugar, porque es lo más importante para nosotros. ¿Y cómo es que le rendimos adoración? Por el tiempo que le dedicamos, incluso por el dinero que le dedicamos, la cantidad de recursos materiales o inmateriales que le dedicamos a aquello que es nuestra prioridad. Entonces, aquello que ocupa el lugar número 1 en tu vida es tu Dios. Repito, también, ¿cómo sabes? ¿Por qué lo repito? Es importante que nos quede claro. ¿Cómo sabes entonces que estás rindiendo adoración a algo? Pues es porque le dedicas la mayor parte de tus recursos, materiales o inmateriales. Entonces, si hay algo más en primer lugar y no es Dios, estamos fallando ese mandamiento. No estamos amando a Dios con todo el corazón, estamos amando más otra cosa. Y con Dios no sirve que Él sea el segundo lugar o el tercer lugar, así como que, bueno, Dios, eres muy importante en mi vida, pero no eres lo más importante, a mí me importa más esto. Te doy un lugar privilegiado, eres el segundo lugar, Dios, pero no. Dios merece el primer lugar y Él quiere ser el primer lugar en tu vida. Entonces hemos fallado a la ley, eso es el pecado, cuando fallamos a esos mandamientos de Dios, cuando no consideramos a Dios en nuestras vidas, cuando nos olvidamos de Dios, cuando cometemos las fallas que acabo de mencionar. También la Biblia dice no adulterarás, y Jesucristo también aclaró. Uno puede decir, bueno, pero a lo mejor yo no estoy casado, puedes pensar, o si estoy casado, pues yo no he tenido relaciones con alguien que no sea mi cónyuge, por ejemplo. Pero Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una persona para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, en tu mente, en tu imaginación, ya ocurrió aquello. Y también fallamos de esa manera. Entonces, también el libro de Santiago nos dice otra cosa, donde todavía nos orilla mucho más en la cuestión del pecado, en las fallas que nosotros cometemos. El libro de Santiago en la Biblia nos dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es contado como pecado.
Es decir, cuando tú tienes la posibilidad de llevar a cabo una buena acción con alguien más, con quien sea, pero no la realizas, ya te cuenta como pecado. O sea, no se trata nada más de dejar de hacer cosas malas, sino comenzar a hacer cosas buenas. El no hacer las cosas buenas nos es pecado. ¿Cómo sabemos que somos esclavos del pecado? Porque vivimos cayendo en todos esos baches, en todos esos hoyos, en todas esas fallas. Y la Biblia nos habla de la libertad del pecado. ¿Puede realmente alguien ser libre de eso? ¿Puede alguien realmente dejar de mentir? ¿Puede alguien realmente dejar una adicción, dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar el cigarro? ¿Puede una persona, un hombre o una mujer dejar de serle infiel a su pareja? ¿Puede una persona dejar de ser tan dependiente de su trabajo al grado que descuida a su familia? ¿Puede ser una persona libre de los celos, de tener celos enfermizos? ¿Puede ser una persona verdaderamente libre de la desintegración? ¿Una familia ser libre de la desintegración? ¿Un matrimonio ser libre del divorcio, de esos pensamientos, de esas ideas que empiezan a incubarse, que empiezan a crecer para destruir esa familia? ¿Puede alguien ser verdaderamente libre de todo eso? La respuesta es un rotundo sí. Tú puedes ser libre, tu familia puede ser libre. ¿Cómo es que vamos a ser libres? Necesitamos a Dios, dependiendo de Dios. Necesitamos dejar de someternos a todos esos pensamientos, a todas esas ideas que he mencionado y empezar a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo funciona esto? Simplemente es decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo he llevado mi vida de mi propia manera, bajo mis propias formas, con mis propios méritos, con mi propia inteligencia, de acuerdo a mis capacidades, y no me ha funcionado. He cometido error tras error. Algunas cosas buenas he hecho, pero en otras me he equivocado muy feo. Así que, Señor, rindo mi voluntad porque tú no te equivocas. De eso se trata. Se trata de que tú puedas reconocer que Dios es el único que puede arreglar tu vida, cualquiera que sea tu situación. Dios puede arreglar mi vida, cualquiera que sea mi situación. Nosotros podemos ver eso todos los días. No quiere decir que Dios un día te arregla y ya nunca te vas a equivocar. No, vas a seguir cometiendo errores, pero si tú comienzas una relación de dependencia de Dios, al depender de Dios, Dios te va a sostener de una manera especial. Dios tiene cuidado de todas las personas, pero tiene un cuidado todavía más especial para aquellos que dependen de Él, para aquellos que lo reconocen constantemente. Como decía Dante hace rato, dice, yo por las noches le doy gracias a Dios por lo que pude hacer ese día, o cosas así por el estilo. Entonces, Dios tiene un cuidado especial por aquellos que dicen, Señor, yo reconozco que mi vida depende de ti. Yo reconozco que te necesito. Así que te invito a que hagas lo mismo. Te invito a que reconozcas tu necesidad de Dios, tu dependencia de Dios. Si tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? Si tú te preguntas o te dices, bueno, pero mi situación es muy grave, es muy fuerte, ya no tiene solución. La Biblia nos habla del poder de la resurrección de Cristo. Jesucristo, cuando vino y se entregó en la cruz, pasó 3 días en la tumba. O sea, fue sacrificado, fue crucificado un viernes, lo sepultaron, pasó el sábado también, pero el domingo, temprano por la mañana, nos dice la Biblia, Él resucitó. Y tú puedes ir a Israel, tú puedes ir a Jerusalén, buscar la tumba de Jesús, y aunque tal vez no sepas exactamente cuál es, aún así no se han encontrado los restos de alguien que se pueda señalar como Jesús, con las marcas, con las características que corresponderían a Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó, porque Jesús está vivo y Jesús quiere cambiar tu vida el día de hoy. ¿Cómo lo puede hacer? Porque Él resucitó, Él venció la muerte. ¿En qué consiste el poder de la resurrección? El pastor Gil en otras ocasiones nos enseñaba esto. El poder de la resurrección de Jesús consiste en traer vida cuando tú piensas que ya hay muerte, donde ya murió la esperanza, donde ya murió toda posibilidad, donde ya murió la fe incluso, donde ya murieron todas tus alternativas, todas tus opciones y no te queda nada más que hacer sino resignarte. Ahí es donde entra el poder de Jesús, ahí es donde entra la obra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Creerlo y recibirlo. Dios no te pide nada más que eso, creerlo.
Dios no te pide nada a cambio. Dios no dice, bueno, necesito que me des tu dinero, necesito que me des esto, necesito que me des lo otro. A lo mejor lo podrás dar en agradecimiento, pero Dios no te pide requisitos. Dios lo único que dice es, ríndete a mí por completo. Quiero ser el primer lugar en tu vida. Y créeme, repito, vale la pena. Vale la pena que tú cambies todo lo malo por lo bueno de Dios. Todo lo malo que el mundo, la sociedad te ofrece, la cultura te ofrece, por lo bueno que Dios tiene para ofrecerte. Porque lo bueno que Dios te ofrece se queda corto con esa descripción. O sea, no es solamente bueno, es sublime, es excelente, es lo máximo lo que Dios te puede ofrecer. Así que, ¿qué estás esperando? Ahora es el día. La Biblia nos dice, hoy es el día aceptable, no esperes a mañana. No sabes si mañana tendrás la oportunidad. Si habías tenido pensamientos de suicidio incluso, si no le encontrabas sentido a la vida, quiero decirte, no esperes más. No esperes al día de mañana, pasado mañana. Los jóvenes, adolescentes, muchachos, no digan cuando sea grande. Dios es para la gente grande, porque no es así. Dios quiere librarte de muchos errores. Dios quiere librarte de muchos dolores de cabeza. Las personas mayores, adultos, con familias formadas, tú que nos estás viendo y dices, bueno, para mí ya no hay esperanza, yo ya perdí la juventud, yo ya tomé las buenas o malas decisiones, yo ya hice lo que tenía que hacer. Que busquen a Dios los jóvenes y uno se echa la bolita al otro. Dios es para todos. Jesús quiere trabajar en la vida de todos. Jesucristo tiene el poder para trabajar en la vida de cualquiera, para que tú como joven le des tus mejores años a Dios, y para que tú como adulto o incluso anciano tal vez, ya alguien entrado en años, Dios pueda restaurar y darle sentido a todo lo que ya viviste y cambiar lo que te queda de vida, sea mucho o sea poco tiempo. Hay esperanza en el Señor. Así que quiero invitarte a que hagas una oración. Voy a guiarte en una oración. Si tú crees lo que estamos enseñando, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí comienza la vida eterna, ahí comienza lo que se describió en el libro de Romanos. El pecado, la paga del pecado es muerte. Todos hemos fallado y merecemos la muerte, pero el regalo de Dios por medio de Jesús es vida eterna. Creyendo, que Jesús murió por nosotros en la cruz y que Él resucitó. Y todo eso tomando nuestro lugar. Así que quiero invitarte a que donde te encuentras, en tu sala o con tus amigos, en tu casa tal vez, donde andes, pero que estás siguiendo esta señal, cierra tus ojos para evitar distracciones y dile al Señor lo siguiente. Bendito Dios amoroso, te doy gracias porque he entendido que me amas y que por amor entregaste a Jesucristo en la cruz por mí. Gracias porque Jesús tomó mi lugar. Hoy yo rindo mi voluntad a ti. Hoy te entrego mi vida, porque me he dado cuenta que de la manera en que yo la he llevado no ha servido, no ha funcionado. Yo quiero una mejor vida y sé que solamente tú me la puedes dar. Reconozco que te necesito. Reconozco que debo depender de ti y dejar de depender de cualquier otra cosa. Reconozco que tú debes ser el primer lugar y hoy te lo entrego. Hoy reivindico tu lugar en mi corazón para que tú seas mi prioridad. Cambia mi vida, cambia mi familia y ayúdame a cambiar la sociedad. Ayúdame a cambiar mi entorno, haciendo lo que corresponde, haciendo el bien, aportando soluciones y no siendo parte de los problemas. Contigo sé que es posible. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, has comenzado la vida eterna. Has recibido ese regalo de Dios por medio de Jesús. Si tú ya lo habías hecho en otra ocasión, pues acabas de ponerte a cuentas con Dios simplemente, pero si es la primera vez que lo haces, estás comenzando una relación con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Buscar a Dios todos los días. Ya la puerta está abierta, la ventana está abierta, el puente ya fue establecido, solamente por medio de Jesús tienes que orar a Dios, tienes que buscarlo cada día y no te cuesta nada. Piénsalo, ¿qué te cuesta tomar unos minutos cada día? Porque puedes decir, bueno, pero yo no sé orar, no, solo tienes que abrir tu corazón, decirle a Dios lo que sientes, lo que piensas y dejar que Dios te hable. Date el tiempo de escuchar a Dios, lee la Biblia, Él te va a mostrar cosas por medio de ella. Así que bueno,
con esto que acabamos de hacer, vamos a estar cerrando ya el tema. Nos despedimos de este bloque, pero no le cambien, por favor. Vamos a ir a unos cortes comerciales. Continuamos para cerrar por completo con los muchachos. Ya hemos llegado al final de este programa. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y hayan permanecido durante todos los bloques. Gracias por estar con nosotros y pues que se queden con cada palabra que hoy estuvimos compartiendo con ustedes, que esperemos que haya sido de gran bendición a sus vidas, que este mensaje que hoy les compartimos pues lo sea aplicado a sus vidas, que lo reciban y esperemos que traiga como esa esperanza a cada uno de ustedes. Si alguno se encuentra en alguna situación en conflicto, pues este mensaje sabemos que será de gran ayuda para ustedes, que finalmente pues es el objetivo, ¿no? De estar compartiendo este mensaje que más que nada, antes de ser de nosotros, pues es de Dios, viene de parte de Dios. Sí, que no se quede en un solo, digamos, si siguen el programa cada jueves, que no se quede en otro programa que vieron y ya, sino que verdaderamente haya un cambio en sus vidas, un cambio para bien. Ya vimos que las ventajas de depender de Dios, entonces les conviene y como siempre les digo, pues hagan la prueba, cálenle y van a ver que no saldrán decepcionados. Exactamente, se trata de Dios y ese cambio de vida del que estamos hablando lo produce Dios, entonces no se trata como de una filosofía nada más, de técnicas para mejorar o cosas por el estilo. Todo eso puede ayudarte, pero quien puede transformar de fondo la situación de tu vida, pues es Dios. O sea, nosotros no tenemos control absolutamente de nada, Dios sí tiene control de todas las cosas, pero en medio de todo lo bueno o lo malo que nos rodea y de lo bueno o lo malo a lo que podamos ser adictos tal vez o de lo que podamos depender, bueno, podemos ceder eso para ser dependientes de Dios. Podemos cambiar, se puede cambiar, si una persona puede cambiar, una familia puede cambiar, puede ser transformada por completo para bien y por ende la sociedad igual, pero necesitamos a Dios haciendo esos cambios de fondo, no lo podemos hacer nosotros. Sí, así es, hay que reconocerlo en cada área de nuestras vidas, entregarle todo a Él para que pues Él tome el control de nuestras vidas y nos vaya guiando sobre aquello o llegar a ese propósito que queremos que se cumpla sobre nuestras vidas. No hay que fiarnos en nuestra propia prudencia, porque muchas veces nos podemos equivocar. Sin embargo, Dios conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros y pues estar siempre confiando en Él, creyéndole que en cada promesa que Él tiene para nuestras vidas y también teniendo esa paciencia de esperar el tiempo en que va a llegar. Sí, muy importante eso que dices de no fiarnos de nuestra propia prudencia, de nuestra propia inteligencia. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no, pues yo me la sé de todas, sí. O tengo muchos años de experiencia, o yo soy joven, aguanto lo que sea, pero no, a veces una decisión tomada así puede acarrear muchas consecuencias negativas, muchas veces son negativas lamentablemente, entonces mejor romper esas cadenas de todo lo que tenemos y seguir a Dios, que pues Él es el buen camino. Así es. Entonces los dejamos con ese mensaje, los dejamos con estas palabras que son de parte de Dios. Ya como le decíamos hace rato, bueno, si quieres conocer más, lee tu Biblia, profundiza tu relación con Dios, ora a Dios todos los días, depende de Él, y reconoce tu necesidad de Él. Dios no te pide nada a cambio, Dios solo, bueno, es eso, solamente tu tiempo, que le dediques un lugar en tu vida. ¿Qué lugar? El número uno, que Él sea la prioridad. Y si Él es el número uno, va a poner en orden absolutamente todo lo demás. Así que no te preocupes, déjalo ser. Él es Dios, déjalo ser. Deja que Él sea Dios, deja que Él haga lo que Dios debe hacer como tal. Entonces, solamente se va a encargar del resto, tú dale el primer lugar y serás bendecido. Así que bueno, muchachos, llegamos al final. Queremos darle gracias a todos ustedes por seguirnos, seguir la programación. No se pierdan los jueves de las siguientes semanas, si Dios nos permite, si usted lo permite, estaremos compartiendo, continuando con esta serie Independencia. Así que, bueno, quedamos despedidos por esta ocasión. Nos vemos el próximo jueves porque juntos tenemos una cita con Dios. Muchas gracias.